Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a dar, buenas tardes, vamos a dar tiempo para que se conecten los demás compañeros porque solo habemos poquitos, dos. Ahorita ya vemos tres. Entonces le vamos a dar tiempecito un poquito a los compañeros para que se conecten. Está bien. Buenas tardes para los compañeros que se están conectando. Vamos a dar un tiempito para esperar a los demás compañeros porque habemos muy poquitos para empezar. Por respeto a ustedes debería de iniciar, pero
Todavía faltan unos minutitos para que sean las en punto. Vamos a esperar un poquito. Ya estás desocupado. Bueno, buenas tardes. Por respeto a las personas que ya se encuentran conectadas y que ya son las 6 de la tarde, que es el horario que tenemos estipulado para recibir nuestra clase de notariado, voy a dar inicio a la misma. El día de hoy voy a tener el gusto de presentarme ante ustedes. Pues se van a referir a mí como la licenciada Marta Méndez. Soy la docente que los va a atender y los va a acompañar durante el semestre. Voy a tener a bien ser su compañía dentro de los conocimientos que ustedes van a obtener en este semestre. No soy la que sé todo, sino que solamente los voy a guiar por el camino del conocimiento y les voy a enseñar a usar
sus códigos, su constitución, su libro de texto, sus libros de textos, que son los que les van a dar el acompañamiento para que ustedes logren entrar en este mundo, que es un mundo nuevo para ustedes. Ustedes no sé si tienen conciencia de lo que está sucediendo en esta semana. Ustedes en el 7º semestre están entrando a una etapa que llamamos en la docencia la etapa de profesionalización. Es donde ustedes de la fase general, donde aprenden conocimientos bastante generales acerca del derecho y algunas materias que sirven para que ustedes aprendan a desarrollar sus instintos jurídicos. Esta semana ustedes entran a lo que es específicamente la profesionalización. ¿Qué quiero decir con eso? Yo les quiero contar y siempre comparto con mi grupo, con los grupos nuevos del 7º semestre, que ustedes están estudiando para graduarse de licenciados en ciencias jurídicas, abogados y notarios. Es bien largo y al mismo tiempo también ocupa bastante espacio en la pared, ya que ustedes tienen la oportunidad de tener 3 títulos atrás de respaldo para su trabajo. Los 3 títulos van a ser el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que les va a permitir poder obtener trabajos administrativos, docentes. Luego van a tener el título de abogados, que es el que les permite litigar. Esas son las ramas de derecho penal, procesal penal, civil, procesal civil, administrativo, procesal administrativo. Y luego obtienen el título de notarios y notarias, que es el que van a iniciar a aprender, a trabajar el día de hoy con su servidora. Entonces, como es un grupo nuevo, yo estoy esperando que se comuniquen, que se conecten más alumnos para poder presentarnos y poder tener el gusto de irlos conociendo, porque es primera vez que ustedes tienen contacto conmigo y viceversa. Entonces, como en esta oportunidad sí no vamos a tener contacto físico, sino que solamente por medio de la vía virtual, entonces sí voy a pedir por favor que el día de hoy conectemos nuestras cámaras, y otra petición que se les va a hacer es que por favor se identifiquen con sus nombres y apellidos. Ustedes ya en sus derechos civiles ya aprendieron lo que es el nombre completo legalmente inscrito en su certificación de nacimiento. Son los nombres que los identifican, porque si ustedes escriben nombres que no son sus verdaderos, entonces yo me voy a encontrar en la incertidumbre de que, por ejemplo, si ponen un seudónimo, yo no, a la hora de saber quién se conectó, yo no tengo el gusto de conocerlos ni siquiera en la cámara. Entonces es por eso que se les motiva para que, por favor, por lo menos en este grupo, que es donde van a recibir clases, y cuando estén enlazados para su clase, se identifiquen con su nombre completo, como legalmente ustedes se encuentran identificados en el estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, también se les va a solicitar ese mismo aspecto en lo que es sus formularios de Google cuando se someten a las pruebas correspondientes, donde tienen ponderación, ya que si en los correos electrónicos aparecen otros nombres, yo me voy a ver en la necesidad de quitarlos y eliminarlos, porque no los voy a poder identificar como realmente las personas y las personas que son y sus nombres legalmente inscritos. Entonces, después de esos 2 puntos que son importantes, quiero saber si todos tienen ya en su correo, en su WhatsApp, los documentos que se les enviaron en relación al curso que van a iniciar el día de hoy, que es el programa, la guía programática, que es donde se encuentran todos los puntos que vamos a observar. Se les envió también el cronograma de actividades, que es donde se encuentran las fechas y los días que van a recibir qué módulos y las actividades en sí, es decir, se encuentran actividades de laboratorios y se encuentran los exámenes parciales y el examen final con fechas determinadas. Y como tercer documento se les envía una guía programática diaria, que es la que yo uso, y que es la que les va a servir a ustedes para saber qué temas y qué módulos son los que se van a desarrollar cada día que tenemos clase.
Según el calendario que tenemos, nosotros vamos a tener clase los días miércoles y los días viernes a diferente hora. El día miércoles vamos a tener clase de 7:30 a 9 de la noche. Y los días viernes vamos a tener la clase de 6 de la tarde a 7:30. La plataforma de Zoom no me permite tener los enlaces con diferentes horarios. Por eso el día de hoy se les mandó el enlace que vamos a usar los días viernes para que yo ya no lo esté enviando, sino que ese que se les envió hoy, vamos a usar todos los viernes. Y el miércoles, el día que se les envió el enlace, también va a ser el que va a servir para los días miércoles. Es decir, que va a ser recurrente, pero con diferentes. Nosotros vamos a tener dos, porque los otros grupos, lo que hacemos es que tenemos un recurrente y lo usamos siempre para los 2 días a la semana. En este caso, lamentablemente, la plataforma no me permite con diferentes horarios y por eso es que tenemos 2 enlaces. El día de hoy por la tarde recibí la llamada de un compañero nuevo apellido Aquino, no sé si ya está conectado. Él quiere solicitar de todos nosotros, más de ustedes que de mí, pues porque yo soy nueva en este grupo, que por favor ustedes lo acompañen a él en la búsqueda del contacto que él quiere tener con los docentes que van a ser los que les van a dar clase, porque ya en el grupo mío pues yo ya lo integré, pero él también se quiere integrar en los otros grupos que tienen los otros compañeros docentes. Me parecía que él preguntaba por el grupo del licenciado Arnaldo y preguntaba por el grupo del licenciado Monterrosa, me parece. Entonces, no sé si se encuentra conectado el compañero Aquino, que me estaba pidiendo ayuda ahorita por la tarde, para que si alguno de ustedes logra tener ya esos enlaces, pues se los compartan en el grupo de WhatsApp, porque él ya está ahorita integrando el grupo, yo ya lo invité y él ya se integró. No sé si me pueden responder lo que les pregunté acerca de los documentos que se les enviaron al grupo de WhatsApp. ¿Alguien que pueda participar y me diga si ya tienen todos esos documentos? Sí, licenciada, ya los tenemos. Gracias. De una vez, la persona que va interviniendo tal vez se puede presentar. Hola, mi nombre es Myron Andrés Sandoval Juárez. Soy alumno del 7º semestre de Derecho. Mucho gusto. Mi más sincera felicitación para todo el grupo. Vamos al momento 21 personas conectadas. Yo sé que este día ustedes están muy contentos porque dan inicio a una fase nueva de lo que es su profesionalización dentro de la carrera. Tengan por sentado el hecho de que en esta materia van a sentar ustedes muchos conocimientos que les van a ser útiles y que les va a servir para el desenvolvimiento en sus oficinas profesionales o ya sea en sus puestos de trabajo de manera administrativa o judicial o donde se vayan a encontrar ubicados cuando ya ustedes logren sus graduaciones, ¿verdad? Que son las que vienen próximamente, ya que ahorita solo les va quedando este año y el otro para someterse a sus técnicos profesionales y ya después van a poder tener las oportunidades de las que les estoy contando. Ustedes tal vez no han logrado tener conciencia o tal vez no se han ubicado en relación al punto donde se encuentran. Están en un punto maravilloso de la carrera. Son pocas personas las que logran llegar hasta estos últimos años en virtud de que es muy difícil el estudio del derecho porque necesita mucha perseverancia y necesita mucha dedicación. Se necesitan algunas habilidades que no todas las personas tenemos. Te digo tenemos porque cuando yo fui estudiante pues logré superar esas habilidades que algunas personas no tienen. Por ejemplo, estar hora y media sentados poniendo atención. Hay gente que no logra sentarse ni media hora y dicen que pierden la atención. Luego se da el tema de las tareas y las lecturas y el tipo de documentos que nosotros usamos para estudiar, que son los códigos, que son las leyes. Ustedes en este semestre van a tener oportunidad de estudiar tal vez unas 20, 30 leyes y las van a tener que leer, ¿verdad? Entonces esas son unas de las cualidades que no todas las personas, no todos los seres humanos las tienen y por eso los quiero felicitar porque ya en este punto me doy cuenta que ustedes sí ya llegaron a descubrir que realmente esta es la carrera que quieren terminar y que tienen la oportunidad de hacerlo en virtud de que ya demostraron que llegaron a este punto donde se va a complicar un poquito más, pero ustedes lo que tienen que hacer es ser un poquito más de todo lo que han hecho durante estos 3 años que han transcurrido.
Por ejemplo, si ustedes estudiaban 1 hora, pues hoy van a tener que estudiar 2, pero ya va a ser para la finalización de la misma. Y espero que todos lo tomen así, y el hecho de que yo se los esté recordando y que les esté ubicando en qué momento se encuentran es porque a veces cuando uno está estudiante no se da cuenta de lo bueno que está haciendo. Uno está tan contento que está estudiando que no sabe que lo que está haciendo es una cosa maravillosa, y que yo como docente lo aprecio en el sentido de que al igual que ustedes pasé en esas aulas y sé que es difícil. Espero que por ser los días viernes la clase que vamos a tener, la segunda clase de la semana, no vaya a tener problemas de asistencia, que siempre traten la manera de asistir, que a las 7:30 ya se van a poder ir para sus fiestas, ¿verdad? Porque son días viernes y yo sé que ustedes los jóvenes pues tienen sus compromisos, pero espero que todo el mundo pues sea dedicado y siga continuamente con la dedicación que ha tenido hasta el día de hoy. Si no es muy engorroso, quisiera que pusieran a la vista su programa, que fue el que se les entregó, para que yo les pueda ir indicando. Por ejemplo, en la hoja número 1 de su programa, tenemos que están primero la información del centro universitario, la carrera, luego está la identificación del curso, qué curso es el que están recibiendo, cuáles son los prerequisitos, por qué ustedes tuvieron que pasar antes los derechos civiles para poder entrar a lo que es derecho notarial, en virtud de que ustedes esos conocimientos los tienen que tener fijos para saber de qué vamos a hablar, a empezar a hablar en este mundo tan distinto que es el del derecho notarial. Luego están los prerequisitos, que son esos de los que estamos hablando, y la descripción del contenido de lo que vamos a estudiar durante todo el curso. De conformidad con este programa, que es el programa que se usa en la Universidad de San Carlos para todos los séptimos semestres de toda la universidad, ya sea en la central y en todos los centros universitarios, el contenido de la asignatura de Derecho Notarial 1 comprende todo lo relativo a la historia del notariado, en sí, para que ustedes aprendan cómo fue que nació, en dónde nació, cómo fue evolucionando, por qué es que se dio la necesidad de que existiera esa materia, qué contenía en las épocas pasadas. Comenzamos a hablar en Roma, luego nos vamos para Grecia y así sucesivamente hasta que llegamos a Guatemala. El notario en sí, lo que es el derecho notarial, porque ustedes tienen que saber qué es esa materia. Luego, ¿quién es el notario? Que es la persona que va a ser el profesional que va a ejercer la materia. El régimen disciplinario que va a tener el notario, funciones notariales que va a ejercer ese notario. Vamos a hablar específicamente de la fe pública notarial, de la relación notarial y responsabilidades profesionales, documentos e instrumentos públicos y de protocolos. Ese es el contenido puntual que se va a tratar dentro del semestre. Esas son las palabras nuevas y los conceptos nuevos que ustedes van a comenzar a trabajar. Pues por lo que yo sé, ustedes nunca han adentrado en lo que es un notario, por ejemplo. No sé si alguno de los presentes quisiera intervenir y pudiera decirme si alguno sabe qué es un notario. Porque como lo que vamos a estudiar es derecho notarial, el título que ustedes van a profesionalizar es el título de notario. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es un notario? O una notaria en este caso, que ya se puede utilizar la palabra notaria. Vamos a ver, yo veo que aquí hay varios nombres. Por ejemplo, está el nombre de Sara Elisa García. No sé si Sara Elisa nos podría decir qué tiene como idea de que sea un notario o una notaria. Está conectada, pero no me está escuchando. Vamos a ver, Paola Coto, ella sí está conectada y tiene su cámara encendida, que es lo que yo les pedí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. De una vez, tal vez se presenta, por favor. ¿Su nombre completo? Sí, mi nombre es Jocelyn. Mucho gusto de conocerla, Lic. Para mí, un notario es una persona que posee... ¿Me escuchan? Sí, se le está oyendo. Es una persona que posee fe pública para autorizar documentos en los que la ley se lo permite. Muy bien. Está bien, para ser primera vez que recibe el curso, está muy bien la definición que ella con sus palabras nos da.
Aquí lo que vamos a tratar dentro del curso es de perfeccionar las definiciones. Muchas gracias, Paola. Ella con sus palabras explicó lo que es un notario para ella. Aquí lo que vamos a tratar de hacer, y desde ya se los comienzo a recalcar porque sí es muy estricto el curso en ese sentido, vamos a comenzar a usar palabras técnicas que nos van a distinguir, nos van a comenzar a distinguir dentro de los alumnos que nunca han cursado Derecho Notarial. Va a ser un mundo nuevo, palabras nuevas, palabras técnicas, lo que la compañera acaba de explicar en palabras simples, va a tener ciertos tecnicismos, no para tratar con nuestros clientes cuando ya sean profesionales, sino que cuando ustedes tengan necesidad de tratar entre ustedes o sostener una conversación con sus alumnos, ustedes van a tener, si es que se dedicaran a la docencia, o es que ustedes tuvieran que sostener una conversación con otro profesional, entonces es ahí donde nosotros tenemos que ya desarrollar nuestro lenguaje jurídico apropiado y técnico para poder desenvolvernos, pues ahorita lo próximo que tenemos van a ser los técnicos profesionales, ¿verdad? Que es donde se califica específicamente lo que es el lenguaje técnico y el manejo de sus códigos, que son los que nos van a dar ese lenguaje. Y aquí conmigo, lo estricto del caso va a ser que ustedes van a comenzar a utilizar ese lenguaje técnico. Muy bien, compañera, muchas gracias por la definición que nos dio con sus palabras. Por lo menos ya sé que tienen una leve idea de lo que es ser notario, porque ustedes ven que en las oficinas de abogados y notarios, pues ellos están redactando documentos, están ejerciendo la fe pública y ellos tienen la oportunidad de hacerlo, pero durante nuestro estudio vamos a entender cómo fue que se llegó a eso, por medio de qué diferentes corrientes se determina un concepto legal que va a ser técnico, que va a ser el que vamos a usar, aunque ya después con nuestras palabras, como la compañera lo dijo, pues va a ser un profesional que está en su oficina y que va a poder redactar documentos y ejercer con la fe pública la autenticidad de los mismos, ¿verdad? Eso es en palabras simples, pero de esa forma es como vamos a comenzarnos a dar cuenta la diferencia del tecnicismo y de todo lo que vamos a ir aprendiendo acá. Luego de que ya tenemos desarrollado lo que es el programa en sí, por lo menos en los contenidos de qué es lo que vamos a estudiar, tenemos el cronograma. Y como módulo 1, en el tema tenemos la evolución histórica del notariado y tenemos la evaluación donde dice que ese tema, ese módulo va a entrar en el primer parcial, que se va a evaluar sobre 15 puntos, que vale siempre el primer parcial. Y luego tenemos ya programado el primer laboratorio para el miércoles 27, que es la siguiente clase que tenemos, que tiene un valor de 3 puntos. Les voy a contar, en los semestres anteriores, en mi clase he desarrollado temas por medio de exposiciones. En este semestre ya no quise hacer eso porque resulta que hay algunos compañeros que no tienen vocación para poder expresarse a veces de manera muy explícita y entonces los demás se aburren de estar escuchando que hablan y a veces no dicen nada. Entonces, de todos modos, tenía yo que explicar y tenía yo que dar el tema otra vez y los pobres en sus exposiciones a veces sacaban 0 porque no podían. Y había gente que dentro de los grupos siempre hay gente que es muy, muy especial para lo que es exponer, tienen mucha habilidad para poder hablar y mucha habilidad para poder exponer sus ideas. Y pues ellos sacaban 100 y entonces había una pequeña diferencia y este semestre decidí que van a ser clases doctrinarias, clases legales las que yo voy a dar por la vía virtual y ustedes van a tener su participación en el momento de los laboratorios donde yo les haga 3, 5 preguntas, 6 preguntas. Tengo la discreción de poderlas hacer ya sea de manera escrita o de manera oral para que todos se den cuenta cómo fue que respondieron y ahí es donde van a comenzarse a ganar sus puntos. Y así es como vamos a ir acumulando la zona correspondiente. Van a haber 2 exámenes parciales de 15 puntos cada uno,
un final de 30 y sus 40 puntos, 30, 45, 50, 60, y sus 40 puntos que van a ser acumulados de los laboratorios de los cuales les estoy hablando. Programado dentro del cronograma hay un trabajo escrito. Vamos a ver. Tenemos un segundo laboratorio el miércoles 3 de febrero. Luego tenemos un tercer laboratorio el viernes 12. Luego hay un trabajo escrito en mano para el miércoles 24. Y así, si pueden observar y si todos tienen su cronograma, ahí van a poderse dar cuenta de qué es lo que vamos a ir haciendo y qué es lo que van a tener de trabajos y de laboratorios para que se vayan preparando. Luego les compartí lo que es la planificación diaria, que es donde ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son los módulos, cómo se desarrollan y qué es lo que va a entrar dentro de cada clase, cada día. Si en un momento determinado la clase por X y razón no se llevó a cabo, ustedes van a poder tener la lectura, ya que tienen a sus manos lo que es la guía de lo que tienen que estudiar ese día. No sé, ninguno me ha hecho preguntas en relación a libros de texto. En esta oportunidad, yo sí voy a necesitar que ustedes se acompañen de un libro de texto. Regularmente yo acostumbro a acompañarme de lo que son los libros del doctor Neri Muñoz. Él tiene muy ampliamente desarrollado los 4 notariados. Tiene el libro de notariado 1, notariado 2, notariado 3 y notariado 4. El doctor Neri Muñoz los desarrolla de una manera muy didáctica, que es la que nos sirve a los docentes de notariado para poder acompañarlos a ustedes, y que si en un momento determinado la clase por X o Y razón no se puede desarrollar dentro de esta forma, ustedes tengan su libro para poder desarrollar el tema, y después pues se les pueda preguntar y se comprueba si se leyó, si se estudió, o si no, pues lo hacemos juntos, ¿verdad? El asunto es que sí voy a necesitar que tengan su libro de texto para efectos de lo que es didáctica. Sí permito que saquen fotocopias. Hay un compañero apellido Ramos, que es el que siempre me ha ayudado para distribución de libros. Hay otro compañero que se llama Hoblin. No sé si ustedes los conocen a ellos, o yo les podría proporcionar los números de teléfonos para que ustedes les pidan sus libros. Ellos sacan fotocopias y luego les ponen el espiral, y entonces así es como quedan presentables las fotocopias. Realmente parecen libros de verdad. En materia docente, pues yo permito que sí hayan fotocopias para eso. No sé si tienen alguna duda en relación a esto que estoy exponiendo. Hasta donde voy ahorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Elvin Giovanni Chocojos de León. Entre tarde, por eso me estoy presentando en este momento. Mucho gusto. Se les está entrecortando. Tengo una duda con respecto al primer laboratorio de 3 puntos. No sé si estoy bien. Solo es del artículo 6 al 9, 1 al 6. No. El día de hoy vamos a tratar de desarrollar un tema y vamos a darle lectura a los primeros artículos hasta donde lleguemos. Entonces, yo les voy a indicar qué es lo que tienen que tener para el otro miércoles, que es una hoja de papel bond, su lapicero me gusta que lo usen de punto grueso, Bic, o del otro que sea de cualquier marca, pero que sea punto grueso, porque a la hora de tomar una foto, por ejemplo, y mandármela al WhatsApp, quiero que esté clara lo que escriben, porque todos los laboratorios van a ser a mano. Entonces me los mandan al WhatsApp y yo ahí comienzo a calificar si son trabajos que vamos a hacer de hojas de trabajo dentro de la clase, por ejemplo, que yo les diga, pues ahorita voy a exponer media hora, y en media hora más yo les voy a decir 3 preguntas y ustedes las van a desarrollar con sus palabras, le toman la foto y me la mandan al grupo, por ejemplo. No sé si con eso yo le aclaro un poco cómo van a ser los laboratorios. Bien, licenciada, gracias. Solo de repente nos envía el número de los contactos de Hoblin y Ramos para que nosotros podamos
trabajar con ellos los libros, que nos saquen copias. Gracias. Vale. Por ejemplo, ahorita que no tienen su libro, pues yo voy a hacer laboratorio solamente de lo que hemos estudiado dentro de clase. Puede ser que yo les diga, bueno, pues estudiemos del artículo 1 hasta el artículo 6, por ejemplo, del Código de Notariado, pero yo no solo los pongo a leer, sino que siempre vamos a ir analizando uno por uno, y eso siempre lo hacemos en compañía, o sea, juntos. Entonces, hasta donde logremos llegar con el desarrollo de cada artículo, y por eso para hoy les pedí que tuvieran su constitución y tuvieran su código de notariado. Vamos a ver un poquito también de doctrina de lo del libro, pero no se preocupen que yo no les voy a poner en el laboratorio, por ejemplo, algo que todavía ustedes no pueden desarrollar porque no tienen su libro de texto. Ya la siguiente semana, por ejemplo, ya después del laboratorio, ahí sí ya voy a dar yo por sentado que ya pueden tener el libro. Yo en el otro semestre tuve la oportunidad que una compañera se los pasó electrónico. Yo no sé si ella lo compró electrónico y por eso lo tenía, o es que sí se encuentra en internet. Eso lo desconozco, pero a mí siempre me gusta que tengan sus libros de texto para que ustedes vayan haciendo en físico, para que vayan haciendo su biblioteca, porque es seguro que a ustedes les va a servir. Entonces, ahorita que ya vemos 25 compañeros conectados, voy a tratar la manera de comenzar a dar ya el punto en sí, donde tienen que tomar nota o pueden grabar. La clase en sí, siempre se graba y yo se las puedo pasar, la subo a Classroom y ustedes la bajan y la pueden reproducir. Tomando en cuenta que en Classroom tiene un periodo de tiempo en el que se encuentra la clase, y si se pasa mucho tiempo y ustedes no la bajan, ya no la van a encontrar. El día de hoy yo les pedí la Constitución Política de la República de Guatemala, porque algunos pensarán, ¿por qué vamos a empezar con la Constitución en nuestro curso de Derecho Notarial? Pues todos los cursos de toda la carrera, los 50 cursos, tienen como fundamento lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, porque es en la pirámide de Kelsen, si ustedes recuerdan, es la Constitución de donde se originan todas las demás leyes ordinarias. Y las leyes constitucionales son las que rigen a las demás materias orgánicas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, por eso es que empezamos nuestro curso de Derecho Notarial 1 con la Constitución Política de la República de Guatemala, y voy a tener a bien escuchar a uno de ustedes, a los de los que están conectados, que me lean, por favor, el artículo 2 de la Constitución. No sé quién quiera ser el que participe o quieran que yo lo lea. Yo, licenciada. Vamos a ver, vamos a escuchar el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias. En su Constitución, a mí me gusta que empiecen a anotar en el artículo 2, con su marcador, a comenzar a hacer sus anotaciones de derecho notarial, donde dice que es obligación del Estado proporcionar a todos los habitantes de la República, y dice muchos sustantivos y muchas palabras, pero dentro de todas las obligaciones que tiene el Estado menciona la palabra seguridad. Y entre la seguridad, no solo vamos a ubicar la seguridad que nos va a dar el ejército, por ejemplo, ante una guerra, la seguridad que nos da la Policía Nacional Civil cuando nosotros necesitamos de su auxilio, la seguridad que nos da, por ejemplo, un registro para conservar nuestros documentos de inscripción de nacimiento, en este caso el RENAP, sino también va a ser la seguridad que el Estado le da a los habitantes de Guatemala, de que los notarios delegan lo que se denomina fe pública, que va a ser la facultad que van a tener los profesionales del derecho para poder autorizar instrumentos públicos y dar fe de lo que los mismos instrumentos contienen, van a asegurar los bienes principalmente y las actuaciones de las personas. Por ejemplo,
Yo siempre en este momento comparo a un abogado, a un notario, con un médico. El médico es un profesional de la medicina y el médico tiene siempre en sus manos la vida de sus pacientes. Cuando en las emergencias de los hospitales entra una persona que va herida, por ejemplo, está entre la vida y la muerte y es el médico el que tiene en sus manos la vida de esa persona y él utiliza todo lo que ha aprendido y todo lo que tiene a la mano para salvarle la vida. Al mismo tiempo, los notarios tenemos dentro de nuestras manos los bienes de las personas. Por eso es que ustedes tuvieron que haber pasado derecho civil antes de estudiar notariado, porque cuando yo les hablo de los bienes, los derechos sobre los bienes, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Es decir, a ustedes antes de hacer una escritura pública de compra-venta, los interesados les llevan las certificaciones o las escrituras donde están los datos de sus bienes, de sus casas, de sus carros, de sus yates, de sus aviones, de todos sus bienes. Y si ustedes no tratan con la seguridad que el Estado delega en nosotros el funcionamiento del ejercicio del notariado, pues ustedes pues muy cómodamente podrían pasar todos esos bienes a nombre de quien ustedes quieran, a robárselos si ustedes quieren. Pero ¿qué va a suceder? Ustedes van a hacer lo que los comparecientes les solicitan y con esa actuación ustedes le van a dar seguridad a los habitantes de Guatemala de que sus movimientos y lo que están requiriendo ante ustedes está hecho como que fuera un médico cuando cura al paciente que no lo deja morir. No con eso estoy diciendo que cuando se muere el médico tenga responsabilidad, porque también van a haber momentos donde yo siempre les explico a los alumnos, y esto lo tienen que aprender desde hoy, que las personas se presentan a sus oficinas notariales con documentos de identificación. ¿Cuál es el documento de identificación que ustedes van a solicitar de las personas que se van a poner a la vista de ustedes para identificarse? Valga la redundancia. El DPI, Ya no, licenciado. pero ya no quiero que Mayro participe, quiero que participe otra persona. Habemos 25 conectados. ¿Quién más quiere conversar y decirme cómo se llama el documento de identificación? Que cuando cumplimos 18 años ya nos identifica. El DPI. DPI. Vamos a ver, Jennifer, ¿qué quiere decir DPI? Documento personal de identificación. ¿Cómo más, qué más sigue? Porque solamente dice documento personal de identificación. ¿Qué más? El CUI, no. Sí, pero no podemos, los notarios vamos a empezar a aprender el día de hoy que nosotros no podemos usar abreviaturas ni para hablar ni para escribir, porque la ley no lo prohíbe. Entonces nosotros cuando identificamos a una persona tenemos que decir que lo vamos a identificar con nuestro documento personal de identificación, código único de identificación, número, y entonces tenemos ya que decir el número con cantidades. No vamos a usar números, por ejemplo, si es 2520, no podemos decir, a veces acostumbramos a decir los números uno por uno o unirlos en parejas, sino que tenemos que aprender a decir 2501, 25502, 0101, por ejemplo. Entonces, el nombre del documento va a ser Documento Único de Identificación, Código Único de Identificación número 2505, 21516, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Así es como vamos a aprender a identificar a las personas. Bueno, ¿por qué se les menciona todo esto? Porque es como tenemos que empezar a aprender cómo va a ser nuestra función notarial. Eso nos va a distinguir de una persona que no estudia derecho, de una persona que no estudia derecho notarial, de una persona que no va a ser notario, sino que va a tener otra profesión. Nosotros tenemos que distinguirnos por muchas cosas que la ley nos obliga a tener que hacerlas de esa forma.
El día de hoy aprendieron que no podemos usar abreviaturas. Cuando ya comencemos a leer nuestro código vamos a saber por qué. Cómo vamos a usar los nombres de los documentos que nos van a poner a la vista. ¿Por qué la Constitución Política de Guatemala va a asegurar a los habitantes de la misma con nuestro quehacer notarial? Porque nosotros tenemos que asegurar que la función notarial dé a los habitantes de Guatemala la certeza jurídica de lo mismo que estamos haciendo. No vamos a poder nosotros decir que el documento posiblemente sea cierto. Fíjense que los documentos que ustedes van a aprender a redactar van a ser constituidos y determinados con plena prueba hasta que no haya hasta que no haya una persona que se sienta agraviada o que crea que se están violando sus derechos y lo redarga de nulidad o diga que está inmerso una falsedad. De lo contrario, todo lo que ustedes suscriban dentro de sus documentos van a ser redarguidos como una plena prueba. Imagínense, no van a preguntar si hay un testigo, si el notario dice si sí o si no. El documento dice eso y eso es lo que dice hasta que no ese documento sea solicitado de nulidad o se solicite como una denuncia que dentro del mismo haya una falsedad. Y todavía así tiene que llevarse un proceso para determinar si es cierto que dentro del mismo hubo falsedad o no. Es decir, imagínense qué poder tienen ustedes como notarios cuando ya se han graduado de poder decir que los documentos y lo que ustedes dicen en ellos y de lo que ustedes están plasmando en ellos es usado como plena prueba. Imagínense eso. Ustedes ya saben que es una plena prueba porque ya estudiaron penal o todavía no han estudiado penal, ya estudiaron el curso, ¿verdad? Ya saben lo que es una plena prueba. Si no, anótenlo y búsquenlo. Otra cosa que yo utilizo en compañía de nuestros cursos es que yo siempre tengo a la par un diccionario jurídico, un diccionario de derecho usual, por si yo no sé alguna palabra que escucho, alguna palabra que leo dentro de la lectura que voy a tener el día de la clase, siempre busco qué quiere decir. No me quedo con la duda, porque como bien les decía al principio, están ustedes iniciando un curso eminentemente nuevo, con palabras eminentemente nuevas, con un mundo distinto a todos los otros derechos que han estudiado. Entonces, por eso es que ustedes tienen que quedar bien sabedores de todo lo que están escuchando y de lo que están aprendiendo. Entonces, en base a lo que les acabo de decir del artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, vamos a tomar en cuenta 3 cosas. La primera va a ser la seguridad. Anoten eso, la seguridad que les va a dar el Estado a los habitantes con la aplicación de la fe jurídica, de la fe notarial que ustedes van a tener y van a plasmar documentos públicos que van a ser utilizados y considerados como plena prueba. 2, la función pública, según la misma Constitución Política en el artículo 154, quiero que otra persona me lea el 154, pero no quiero que sea Mayrol porque él ya participó. ¿Será que puede ser Axel? ¿Dónde está Axel? ¿Qué tal, Lita? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene usted su Constitución? Sí, 156, ¿verdad? En el 154, en su último párrafo, por favor. El último párrafo. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Gracias. La función pública no puede ser delegable, dice la Constitución. Sin embargo, al notario se le delega el ejercicio de la función pública. Y es por eso que nosotros, hay un curso, Derecho Notarial 3, donde se nos delega hasta la función pública de las judicaturas, la jurisdicción. Ustedes van a aprender eso cuando lleguen a su Derecho Notarial 3.
Entonces, solamente en los casos que diga la ley, dice. Y en este caso sería el punto 2, que nosotros los notarios tenemos la delegación de parte del Estado para poder ejercer la acción pública. Esa es una de las excepciones, ¿verdad? Del artículo 154 de la Constitución. Y punto número 3, la importancia que tiene el notario en lo que es el ejercicio dentro de los funcionarios facultados para poder ejercer esa misma función pública. El ejemplo, los notarios podemos autorizar matrimonios sin ser jueces, porque antes solo lo podían hacer las judicaturas. Según el artículo 49 del Código Civil, los notarios ya formamos parte de una ley ordinaria donde estamos facultados para poder autorizar matrimonios. Una de las primeras funciones que se le delega al notario. La otra función que se le delega al notario ya en el Código Procesal Civil y Mercantil y Código de Notariado es la de autorizar también uniones de hecho, ¿verdad? Y ahí comienza a evolucionar lo que es la función pública del notario. Y es donde yo les menciono que cuando estudien Derecho Notarial 3 se van a dar cuenta de qué cantidad de cosas tenemos delegadas para poder hacer nosotros los notarios en el ejercicio de la función pública delegada, que la misma Constitución dice que puede ser solo en casos especiales y es nuestro Código de Notariado el que nos da esas facultades. Entonces, pasado de lo que ya vimos en la Constitución, ahora vamos a guardar la misma y vamos a empezar, sacan por favor su Código de Notariado, que es el decreto ley número 314 del Congreso de la República. Punto importante, el número del artículo, el número del decreto, es importante porque cuando uno se refiere al decreto 314, pues ustedes tienen la obligación de saber que se refiere a lo que es el Código del Notariado, con todas sus reformas y es el que nos va a acompañar durante 2 años. El Código de Notariado va a ser el que nos va a guiar en relación a nuestros 4 derechos notariales que vamos a estudiar en la carrera y pues el Derecho Notarial 1 no va a ser la excepción. Según nuestro calendario de trabajo, nosotros tenemos que leer del 1 al 6 y del 6 al 9 para el primer laboratorio. El día de hoy quiero que por favor, vamos a ver, Selvin es su nombre, Selvin Chocó. Sí, licenciada. Nos haga el favor de empezar a leer lo que es el primer considerando, desde donde dice el Congreso de la República de Guatemala considerando, por favor. Muy bien. Considerando que se hace necesaria la reforma de la actual ley de notariado, toda vez que contiene disposiciones que son una remora para la libre y pronta contratación. Bueno. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. ¿Me podría explicar usted? Porque aquí dice claramente que se necesita una reforma a lo que estaba, ¿verdad? Dice toda vez que contiene disposiciones que son de rémora para la libre y pronta contratación. ¿Usted entiende qué es lo que está leyendo en esa línea? Sinceramente, rémora, no, nunca he escuchado ese. Bueno, entonces esa palabra yo ya la busqué en el diccionario y se las voy a explicar. Dice que es una cosa que retarda o suspende un proceso. Quiere decir que la antigua ley, la cual se considera que debe ser, la que debe de ser reformada, tiene algunos procesos en forma retardada. Y por eso es necesario crear una nueva que tenga los procesos un poco más rápidos. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahora vamos a escuchar a Yasmin Iliana Figueroa. No sé si está conectada Yasmin, si tiene su cámara. Sí, licenciado. Que nos dé lectura, por favor, al segundo considerando. Sí, considerando que es imperativo modernizar los preceptos de la referida ley y unificar en un solo cuerpo claro y congruente todas las disposiciones que se refieren a la actividad notarial. ¿Qué entiende usted con ese considerando?
que aquí podemos modernizar la ley. Ujú. ¿Es lo que yo entiendo, licenciada? Sí, dice que se va a modernizar, quiere decir que la antigua pues estaba ya quedándose un poco atrás de lo moderno. Y luego habla de unificar en un solo cuerpo, porque de seguro las leyes anteriores estaban dispersas. Y aquí en este código, en el 314, unifican y juntan todo lo referente a la actividad notarial. Y es de esa cuenta que con este código, que es pequeño porque solo tiene 111 artículos, nos va a dar la esencia, que es lo que nos va a servir, y ustedes se van a dar cuenta que tenemos 111 artículos que nos hace divertirnos, porque tenemos que estudiar uno por uno y hay diferentes títulos, diferentes capítulos, diferentes que tenemos que estudiar y son cosas distintas, ¿verdad? Muchas gracias, compañera. Luego dice, por tanto, decreta el siguiente código de notariado. Y aquí es donde empezamos a ver que hay un título 1. Título 1. Y el título 1 tiene por nombre la palabra notarios, que fue con lo que ya empezamos a hablar, que yo comencé a preguntar si alguien sabía que era un notario. Le voy a dar lectura al artículo número 1 y voy a tratar de desglosarlo como a mí me gusta, para que ustedes vayan aprendiendo cómo es que van a darle lectura al código. No solo de memoria, ni solo a repetir, ni a aprendernos las palabras que dice ahí, sino que vamos a ir aprendiendo cómo irlo desglosando y cómo comprenderlo y cómo explicarlo con nuestras palabras, ¿verdad? Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar, autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ese es el artículo 1. El notario, el notariado dice, tiene fe pública. El notario en sí va a ser un profesional del derecho, quien va a poder tener por orden de la ley fe pública. Entonces, esa fe pública va a consistir en que el Estado, ustedes bien saben que el Estado es un ente jurídico, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, eso ustedes ya lo aprendieron en teoría del Estado, ya saben que se conforma por un territorio, que tiene pobladores, etcétera, etcétera, que tiene un orden jurídico, que tiene 3 poderes, todo eso ustedes ya lo saben. Entonces, ese Estado que no podemos tocar ni ver, es el que otorga cuando el notario se gradúa la fe pública, y es cuando la Constitución, en el artículo que ya aprendimos, delega la función pública y permite que nosotros los notarios digamos que lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que nosotros estamos interviniendo, dentro de lo que a nosotros nos están requiriendo, vamos a decir nosotros que todo eso es cierto. Esa fe pública no la podemos ver tampoco, no la podemos tocar. Yo no sé si alguno de ustedes va a una iglesia. A mí, yo siempre toco ese tema no porque querramos hablar de religión, sino que porque en la iglesia, en las iglesias, nos enseñan a tener fe en algo, ¿verdad? En un Dios, en un creador, en un ser supremo, etcétera, según sea la religión. Y nosotros cuando somos religiosos tenemos esa fe en ese poder superior, en ese Dios, en eso que nos enseñan en las iglesias. Pues en ese caso yo hago la comparación para que ustedes logren entender cómo es esa fe pública. Todos los habitantes de la República, todos los notarios, sabemos que esa fe va a ser en que todo lo que está en esos documentos es la verdad. Nosotros no pedimos que esa fe sea en un Dios, ni que sea en un ser supremo, sino que la fe pública que nosotros queremos tener y queremos que los habitantes de la República nos tengan en nuestro ejercicio profesional, va a ser la fe de que lo que nosotros vamos a hacer siempre va a ser la verdad. Y que lo que nosotros vamos a decir y que lo que nosotros vamos a plasmar siempre va a ser la verdad, siempre va a ser la justicia. Nunca van a ser mentiras, nunca van a ser cosas falsas, porque por eso dentro del Código Penal hay delitos determinados específicamente para aplicar a los notarios y a las personas que abusan de esa fe y la violentan. Entonces,
Hasta ahí voy explicando el artículo número 1. Luego dice para hacer constar, autorizar actos y contratos en que intervengan por disposición de la ley. Actos. Los actos va a ser, por ejemplo, cuando una pareja le solicita a ustedes que le celebre el matrimonio. Ese es un acto que el Código Civil permite que el notario realice. A ustedes les van a solicitar que autoricen el matrimonio civil de esa pareja. Ese es un acto. Y ustedes con su fe pública van a dar fe de que esas dos personas le solicitan la unión en matrimonio y que ustedes leyéndole los artículos que la ley obliga para tal cosa y que ustedes solicitándole los documentos atestados que la ley los obliga a pedirles, autorizan el acta notarial de matrimonio ante testigos. Y así es como ustedes celebran el acto. Ese sería un acto. Dan fe de ese acto y celebran el matrimonio y le dan certeza jurídica, lo llevan a inscripción y ese acto desde el momento que usted como notario lo autoriza, vive y la persona ya no está soltera, ya va a estar casada desde el momento que ustedes inscriben ese acto en donde corresponde, que en este caso sería en el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Luego dice, y contratos. ¿Qué es un contrato? A diferencia de un acto. ¿Qué es un contrato? Un contrato es cuando dos personas unen su voluntad y deciden modificar, crear o transformar un derecho. En este caso podría ser, si yo soy propietaria de un bien inmueble, de una casa, yo decido con otra persona, yo decido venderlo y la otra persona decide comprármelo. Entonces será que vamos a celebrar un contrato de compraventa, donde yo como vendedora le voy a vender un inmueble y él como comprador me va a comprar el inmueble. Ese sería un contrato. Para realizar ese contrato necesitamos nosotros al abogado y notario, al notario, para que formalice ese contrato solemne como lo ordena la ley. La ley dice que los contratos de compraventa se celebrarán en escritura pública y en esa forma va a ser como ustedes como notarios van a dar fe de que esa persona fue la propietaria legítima y que quiere ella voluntariamente vender el bien a la persona que lo va a comprar. Vendedor, comprador, y en ese momento se va a celebrar un contrato. Esa es la diferencia entre un acto y un contrato. Actos de la vida civil y contratos en particular, que fue lo que ustedes estudiaron en sus civiles. Por eso es que dicen, ¿y por qué estudiamos todo eso? Pues precisamente porque ya aquí en nuestro código de notariado hablamos de todo eso y ustedes ya tienen que saber a qué se refiere cada término. Luego dice, por disposición, donde intervengan personas particulares o por disposición de la ley, porque van a haber actos que los notarios autorizan que no son a voluntad de ninguna persona, sino que son porque nos los ordena la ley. Van a haber avisos, van a haber informes que la ley nos obliga a los notarios a hacerlos para dar cumplimiento a ciertas órdenes de la ley. No necesariamente van a ser cosas requeridas, sino que van a ser también algunas por ordenanza de la ley. Por ejemplo, si a su oficina profesional llega una persona con un documento que proviene del extranjero, la ley le obliga a usted a que ese documento lo tiene que protocolizar para que cobre valor en Guatemala. De lo contrario, aunque la persona que lo requiere le diga que él quiere hacer valer ese documento, por orden de la ley nosotros no podemos hacerlo valer, sino antes cumplimos con lo que la ley nos ordena, que en este caso va a ser protocolizarlo. Todo eso que les estoy dando solo son ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo lo que es las disposiciones de la ley, que la persona les puede estar pidiendo a ustedes que ejecuten una sentencia que trae del extranjero. Pero ¿qué dice la ley para la ejecución de las sentencias que provienen del extranjero? La ley ordena al notario, al abogado, que antes de ejecutar la sentencia lo tiene que pasar por un tribunal para que el tribunal lo haga valer aquí en Guatemala. Entonces eso es a disposición de la ley.
A requerimiento de parte sería el acto que les acabo de mencionar, que es el matrimonio, la celebración del matrimonio, y también puede ser la compraventa que hablamos anteriormente. Dentro de este artículo y los considerandos que hablamos, ya podemos también mencionar algunos principios que la doctrina nos va a ir indicando que tenemos que aprender. Dentro de los principios jerárquicos del Código de Notariado y de la ley del notariado en sí, tenemos la fe pública, de la que hemos mencionado mucho ahorita en la clase. La fe pública, tenemos el principio de forma, tenemos el principio de autenticación, tenemos el principio de inmediación, rogación, consentimiento, unidad del acto y protocolo. Se los menciono solamente para que ustedes vayan familiarizándose con estos. Como principio, ustedes saben que un principio es la fuente de algo, es el nacimiento de algo, ¿verdad? Y el Código de Notariado nos va dando esos principios y la doctrina y todo lo que tenemos para acompañarnos, porque dentro de todos los artículos que vamos a leer vamos a ir encontrando lo que es cada uno de estos principios. Por ejemplo, en el artículo número 1 pueden señalizar ustedes el principio de fe pública, lo subrayan, lo marcan con rojo, lo marcan con cualquier color fluorescente, pero ahí ya está el primer principio, ¿verdad? Que es el de la fe pública, dice. Luego habla de autorizar actos y contratos y en ese momento también podemos hablar del principio de forma, porque ahí es donde nosotros le damos forma a la voluntad de las partes, ¿verdad? Ya sea si es a requerimiento de parte, la persona llega y le dice a usted, pues fíjese que yo tengo mi casa allá por el barrio San Francisco, allá por la primera calle del barrio San Francisco, y fíjese que yo deseo que esa casa pues me la compre mi vecino, que él dice que tiene dinero para pagármela, y que fíjese que yo pues vengo con usted para que usted me diga qué es lo que tengo que hacer. Así le llegan a decir. Ya es usted el que tiene que decirle, pues bueno, aquí lo que sugiero es un contrato de compraventa. Va a ser al contado, cuánto cuesta el inmueble, se lo va a pagar de junto, va a ser por pagos, va a ser a plazos. Entonces ustedes le van a ir dando forma al contrato al que se refiera cada una de la manifestación de las partes. Por eso es que ahí tenemos que ir analizando cuando dice requerimiento de parte, qué le van a solicitar las partes y qué va a tener que hacer usted de notario para darle forma a esa voluntad de las partes, ¿verdad? Si realmente lo que le va a requerir la parte va a ser algo que usted va a poder hacer o no. Si va a ser algo que la ley le prohíbe hacer, pues usted le va a tener que decir que lamentablemente no lo puede hacer. Y así, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al artículo número 2. Para ejercer el notariado se requiere, dice. Y entonces comienza, número 1, ser guatemalteco natural, mayor de edad del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. Ser guatemalteco natural. Vamos a ver, está Orlando Martínez conectado. Es que yo veo que habemos 26 personas, pero bueno, solo tenemos... Sí, está. Ah, bueno, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué entiende usted por ser guatemalteco natural? Guatemalteco natural es la persona que nació en cualquier parte del territorio de Guatemala. Muy bien, gracias. ¿Quién es una persona mayor de edad? Otra persona que quiera participar, pero no de los que ya participaron, sino de los que no han participado. ¿Quién es la persona mayor de edad? El que tiene 18 personas que haya cumplido 18 años. Ya. Muy bien, muy bien. Yo quiero saber que lo que estamos leyendo lo estamos entendiendo. Del estado seglar, ¿qué quiere decir eso? De los que ya participaron, no quiero que participe alguien que no haya participado. ¿Qué quiere decir del estado seglar? Ninguno sabe. El estado seglar es que, por ejemplo, un cura que se encuentra ordenado no puede ser notario. Un pastor evangélico que esté ejerciendo como pastor y que esté ordenado como pastor no puede ser notario.
Es decir, que el notario no tiene que tener ninguna investidura del Estado seglar. Es decir, el Papa, hablando de los católicos, él, si tiene el título de notario, no puede ejercer porque es el Papa, ¿verdad? Entonces, él es el representante de la Grey Católica en el mundo. No puede ser notario. No puede ejercer, dice. No puede ejercer el notariado, aunque sea notario. Sí puede ser, pero no lo puede ejercer. Porque ser y ejercer son cosas distintas. Vamos a ver, domiciliado en la República. ¿Qué quiere decir eso? Domiciliado en la República. Que debe de vivir dentro del territorio guatemalteco. Muy bien. Salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. Nos vamos al artículo 6 y vamos a ver qué dice el inciso 2, el numeral 2. Los cónsules, los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. La compañera acertadamente nos dijo que tienen que vivir en la República de Guatemala, ¿verdad? Estar domiciliados en la República de Guatemala, tener su lugar de residencia en la República de Guatemala. La excepción que hace el código es porque los cónsules y los agentes diplomáticos están en el extranjero, pero en el espacio, ¿recuerdan ustedes en su clase de teoría del Estado y en la otra que vende internacional? No sé si ya la vieron ustedes. El cuartito, la oficina donde está el consulado, es territorio guatemalteco. O sea que por eso los cónsules y los agentes diplomáticos son considerados, sí pueden ejercer el notariado, porque cuando están ellos en el exterior, en su ejercicio, están en territorio guatemalteco, porque cada consulado en el espacio donde está situado, ya sea no en el edificio, sino que en la oficina donde está o la casa que alquilan para el consulado, ese territorio es guatemalteco. Lo mismo sucede en el consulado de Estados Unidos aquí en la ciudad de Guatemala, en la capital. ¿Se han fijado ustedes que ellos tienen un territorio ahí, verdad? Esa casa, ese edificio que está ahí, cuando nosotros entramos y ponemos los pies ahí adentro, estamos en Estados Unidos. Lo mismo sucede cuando vamos al consulado de El Salvador, cuando vamos al consulado de Colombia. Pues al mismo tiempo, así sucede cuando en el extranjero las personas visitan el consulado de Guatemala. Por eso es que aquí ustedes tienen que escribir a la par y comenzar a hacer su anotación de lo que dice el artículo 6 en el numeral 2 para que comiencen a entender por qué está esa excepción, ¿verdad? Porque aquí en el artículo 2, en el artículo 2 del número 1, dice que salvo lo dispuesto en ese artículo, ¿verdad? Bueno, número 2, haber obtenido el título facultativo en la República o incorporación con arreglo a la ley. ¿A qué se refiere haber obtenido el título facultativo en la República? ¿Alguna otra persona que no haya participado de los 25 que estamos conectados? Y de una vez cuando participe se presenta, por favor. Habemos 25. La cámara solo la tenemos puesta 5 o 6 personas. Han participado otras 3, pero no ponen su cámara. Yo los motivo para que pongamos la cámara porque es el momento, pues, para disfrutar de poder vernos y poder distraerse un poquito de estos encierros que hemos tenido. ¿Quién me quiere explicar qué es haber obtenido el título facultativo en la República de Guatemala? Licenciada. Vamos a ver, Álvaro. Y ahí le vamos a dar la palabra a la otra compañera. Mi nombre es Álvaro Palma. Buenas noches. Buenas noches. Yo por ese punto entiendo que tiene que ser un notario graduado en Guatemala, ya que la profesión de notario no está únicamente en Guatemala. Y un notario que se graduó en Estados Unidos, en El Salvador o en cualquier otro país, no tiene la misma facultad para ser notario acá en Guatemala. Muy bien. Eso que explicó el compañero es explícitamente lo que quiere decir aquí. Pero luego menciona o la incorporación con arreglo a la ley. Entonces, ¿a qué se refiere? Compañera Yasmín, ¿usted fue la que quería participar o quién era la que quería participar cuando Álvaro quería hablar? No recuerdo quién era.
¿Quién me quiere explicar a qué se refiere la incorporación con arreglo a la ley? Buenas noches, Yasmín. Dígame. ¿La escucho? En relación a la incorporación con arreglo a la ley. ¿A qué se refiere esto? El compañero Álvaro explicó que haber obtenido el título facultativo en la República era haberse graduado aquí en Guatemala, porque la profesión pues está en todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos el caso que esto se refiere a que un notario de México quiere venir a ejercer aquí a Guatemala. Entonces, ¿a qué se refiere la incorporación con arreglo a la ley? Linda, ¿lo podría explicar yo? Vamos a esperar a ver si Yasmín participa y luego le doy la palabra a usted. Vamos a ver, Yasmín. Licenciada, por lo que yo entiendo es de que si este notario se graduó en México, sí puede ejercer aquí en Guatemala. ¿Pero qué tiene que hacer? ¿A qué se refiere la palabra incorporación con arreglo a la ley? Que la ley lo apruebe, la ley guatemalteca. ¿Pero a qué se refiere específicamente la incorporación? ¿Qué ley tenemos que aplicar? ¿Dónde vamos a encontrar ese trámite de la incorporación? Vamos a ver, Axel. ¿Usted quería participar? Esto lo podríamos encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿En qué artículo? En el 87. ¿Qué dice el 87? Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Lea. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultad para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que hayan sido autorizadas legalmente para ejercerla. Muy bien, muy bien. Entonces, el compañero Axel nos acaba de dar el punto de partida para que el artículo 87 de la Constitución nos habla de que es la Universidad de San Carlos de Guatemala la que en su ley orgánica va a tener especificado el trámite de esa incorporación y va a ser la Universidad de San Carlos de Guatemala la que va a solicitar los requisitos y cualquier profesional que quiera venir a incorporar su título a Guatemala se va a tener que abocar, según el artículo 87, a la Universidad de San Carlos de Guatemala para aplicar la ley orgánica de la misma y poder realizar los trámites correspondientes para poder arreglar conforme a la ley su situación y poder ejercer, como dijo Yasmín, aquí en Guatemala. Entonces, yo no sé si se están dando cuenta cómo vamos a dar lectura a los artículos, porque si yo ahorita, por ejemplo, les llegara a decir, bueno, entonces vamos a dejar hasta acá la lectura y a ustedes les queda analizar del 3 al 6, ustedes van a tener que ir estudiando palabra por palabra lo que es cada artículo, porque no podemos solo aprenderlo de memoria sin saber de qué estamos hablando. ¿De qué me sirve a mí que ustedes así en forma oral me digan, sí, dice que puede ejercer, pero que tiene que incorporarse? Y que cuando yo le pregunte qué es eso, ustedes no sepan explicarme qué quiere decir. Entonces, vamos a ir profundizando en cada palabra y así vamos a ir analizando los 111 artículos. ¿Por qué les estoy enseñando cómo hacerlo? Porque el trabajo escrito que tienen que presentar
es esto. Se refiere al análisis de cada uno de los artículos y lo tienen que ir escribiendo a mano y lo tienen que presentar en la fecha que está en el cronograma. Yo los puedo acompañar, pero como se pueden dar cuenta, necesita bastante tiempo el poder estar analizando artículo por artículo. Yo sé que lo podemos hacer, pero va a haber un momento determinado donde no nos va a alcanzar el tiempo para la fecha que tenemos ahí, leer los 111 y analizarlos de esta forma. No sé si tiene alguno una opinión, si ya en alguna oportunidad ustedes ya habían estudiado un código de esta forma, si ustedes ya habían analizado un código así para poder estar familiarizados o es primera vez que lo van a hacer de esta forma. Ligda, yo tengo una duda respecto a eso. Los análisis, a la hora de realizarlos, ¿cuánto contenido es el que usted requiere? ¿O ahí es cuestión de nosotros para redactarlos? Ustedes tienen que redactar lo mínimo. Tratar de utilizar palabras claves para no escribir tanto sin explicar nada, porque hay gente que escribe 3 páginas y no me explica nada. Con solo que den el que usted ya entendió, si usted me explica que, como ahorita hizo en su artículo 87, pues yo sé que usted ubicó perfectamente el artículo, pero después de que el artículo 87 lo manda a incorporación y que dice que menciona la universidad, tiene que complementarlo con decir que tiene que aplicar la ley orgánica de la Universidad de San Carlos. Con eso que usted me explique es suficiente, yo ya sé que usted comprendió. No me va a tener que transcribir el artículo de la Constitución ni especificar el trámite en la ley orgánica. Lo que yo quiero es que el día que a usted, a su oficina profesional, le llegue un profesional que viene de México y que necesita la incorporación, que usted sea capaz de poder orientarlo, de poder ser auxiliar de él y decirle qué es lo que tiene que hacer. Y a la hora de que ahí hayan documentos notariales que hacer, pues usted se los faccione, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero lo que me interesa es de que ustedes a la hora de dar lectura, ustedes sepan qué es lo que están leyendo, porque cuando les hacen el técnico profesional, eso es lo que les preguntan. ¿Usted sabe qué se hace en tal cosa? ¿Qué artículo es el fundamento? ¿Cómo usted lo va a explicar? Por eso es que yo necesito que ustedes los aprendan así, porque a la hora del técnico profesional, ustedes tienen que tener capacidad léxico jurídico, manejo del código y conocimiento del mismo. Ustedes saben que el examen de notariado es el que tienen que ganar para ganar el área privada. Si usted no gana el examen de notariado, aunque haya ganado derecho mercantil y derecho civil, pierde el examen. Porque el que tiene que ganar es derecho notarial. Porque es la base que le va a dar para todo lo demás. Porque es su título de notario el que se está ganando en el examen técnico profesional del área privada. Entonces, por eso es mi exigencia en el sentido de que ustedes escudriñen palabra por palabra y aprendan los 111 artículos como debe de ser, porque va a ser la guía que les va a servir para todos los otros 3 notariales y para el área práctica. Con palabras sencillas, palabras simples, con sus propias palabras, pero que entiendan qué es lo que dice el artículo. No sé si ahí están todos ya complacidos con la respuesta. Vamos a continuar. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? Una preguntita conforme al análisis. ¿También tenemos que fundamentarlo? No, porque usted va a ir analizando artículo por artículo. Y si usted va diciendo, por ejemplo, ahorita dice, como analizamos el número 2, donde dice, esto quiere decir que el título facultativo, dijo el compañero anterior, tiene que ser extendido por una universidad de Guatemala. Y en relación a la incorporación, pues la Constitución Política de Guatemala manda que sea la Universidad de San Carlos de Guatemala la que realice la misma, por ejemplo. Sí. Solo así. No tiene usted que estar poniendo los artículos, pero si los pone, pero sin tanta, o sea, no va a ser un trabajo de 1000 páginas, por ejemplo. No, en unas 3 líneas usted puede explicar
Y mientras más conciso se es, a veces más claro está. Porque cuando uno habla mucho, uno mismo se enreda. Uno tiene que hablar poco y claro. No tanto y andar adornando tantas cosas, y para decir una cosa fácil se dice. Luego, ya vieron, ya empezaron los cohetes de la emoción que ustedes están en el 7º semestre estudiando notariado. Vamos a ver, vamos a seguir en el número 3. Ya vieron, hasta cohetes les reventé. Número 3, haber registrado en la Corte Suprema. Ya. Felicidades. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Lo que les pedí al principio, ¿verdad? Sus nombres. Luego, cuando usted se gradúa, después del acto tan bonito que se tiene, donde le ponen la toga y le ponen toda la cosa, entonces hay ciertas obligaciones que hay que cumplir, y dentro de las obligaciones está registrar en la Corte Suprema de Justicia nuestra firma, nuestro sello que vamos a usar y el título facultativo, o ya sea la incorporación. Ellos, la Corte Suprema, a través del Archivo General de Protocolos, lleva el control de todos nuestros asuntos. Es decir, ellos saben, nos tienen registrados con nuestros títulos, ya sea si somos graduados en Guatemala o somos incorporados. También nos tienen nuestro registro de firma y tienen nuestro registro de sello. Porque al igual forma de cuando vienen los documentos del exterior, aquí tienen que llenar algunos pases de ley. También cuando de aquí se van para el exterior, tienen que llevar las legalizaciones de nuestra firma, la legalización de nuestro sello y decir que realmente somos notarios de Guatemala y qué número de colegiado tenemos, y todo eso es la Corte Suprema de Justicia, la que por medio de esos registros puede dar la legalidad de los mismos, y a través del Archivo General de Protocolos es que se realiza esa operación. Luego en el número 4 dice ser de notoria honradez. Esto es como cuando ahorita está de boga la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. No sé si ustedes han estado pendientes de esa noticia, donde dice que tiene que ser de notoria honradez y de moral y todas esas cosas que no se ven, ¿verdad? Entonces ahí pues de seguro va a ser que si cuando nos graduamos nos piden antecedentes penales, policíacos, nos piden cartas de recomendación y referencias, porque de seguro va a ser que si nosotros nos graduamos y tenemos 3 antecedentes penales por hurto, por robo, por portación de arma ilegal de arma de fuego, pues de seguro va a ser que no nos van a permitir registrar nuestros documentos y no vamos a poder ejercer, ¿verdad? No vamos a poder hacerlo porque no vamos a hacer de notoria honradez, aunque la ley estipula que después de determinado periodo de tiempo nosotros podamos rehabilitar nuestros antecedentes, y hasta en ese momento pues podría ser que se demostrara la notoria honradez, ¿verdad? Hasta ahí llegamos en el artículo 2. Fíjense todo el tiempo que lleva a analizar, llevamos 2 artículos apenas. No sé qué opinan ustedes. Si para el laboratorio del miércoles pues se tome del 1 al 6 y ustedes analicen del 3 al 6, que sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Y lo que podríamos hacer es que si tienen alguna duda, ustedes me preguntan al WhatsApp y yo con todo gusto me comunico con ustedes, y podríamos también como planificar otra reunioncita de Zoom en otro horario, por ejemplo, antes del laboratorio. Si alguien tiene interés, yo estoy para servirles, y voy a tratar la manera de analizar estos 3 y subírselos a Classroom para que ustedes tengan la explicación por el periodo que no se llevó a cabo el miércoles. Entonces estos 3 los analizaría yo en un videíto y se los subo a Classroom para que ustedes lo puedan bajar. Y el laboratorio sería hasta el 1 al 6 nada más. Al 7 lo vamos a dejar de una vez para abarcar lo que es que nos quede ya el título 2 completo. ¿Están de acuerdo? Y como doctrina solo entraría lo que es el análisis de la Constitución con el Código de Notariado.
dejando pendiente lo que es la evolución histórica del notariado, que eso es importante, pero no mucho como los otros temas. Licenciada, ¿usted nos va a pasar la clave de Classroom? Sí, sí. Al grupo de WhatsApp. Yo les ofrezco entre mañana y pasado, sábado y domingo, analizar los artículos estos, pero de una vez en una sesión de Zoom para que se grabe. Y entonces se la subo a Classroom de una vez para que ustedes la tengan el lunes. Y ya la puedan oír, al igual que esta otra del día de hoy. Subiría dos videos para que ustedes los analicen antes del miércoles. El laboratorio del miércoles es en clase. Necesito que tengan hojas de papel bond blanco o con líneas, que tengan lapicero punto grueso color negro y que tengan la facilidad de poder trabajar, que trabajemos en la clase y que después puedan tomar la foto para pasarme al grupo. ¿Están de acuerdo así? Porque de lo contrario tendría que pasar un formulario de Google. Y no quiero hacer eso porque el formulario de Google a veces no es muy... Y que solo vemos 25 conectados y no sé cuántos son los alumnos de este semestre. Alguien que me pudiera informar, no sé si está el presidente. En el grupo de WhatsApp hay 32. 32. Bueno, entonces tenemos espacio porque con 32 personas sí podemos hacer una actividad bonita el miércoles. Y como tenemos hora y media, siempre voy a estar terminando unos 5 minutos antes la clase o 10, porque nos recomienda eso por el uso de la plataforma que nosotros la estamos combinando con los docentes. Entonces yo voy a dejar ahorita, como tengo el primer pedido, libre la plataforma para que la pueda usar el otro compañero que le corresponde de las 7:30 a las 9, con otro grupo o con ustedes mismos, no sé yo si usan el mismo, pero nosotros la estamos compartiendo. Entonces, por eso es que no voy a llegar hasta las 7:30, sino que voy a tratar la manera siempre de empezar unos 5 o 10 minutos antes para terminarla 10 minutos antes de las 7:30. Y ha sido un gusto atenderlos, un placer conocerlos. Estoy para servirles. Espero que les haya motivado un poco la clase de hoy, que estén contentos, que estén emocionados porque son cosas nuevas las que están aprendiendo y que pues la forma de cómo yo los voy a acompañar les parezca para estar todos conformes con la clase y que tengan la asistencia suficiente, ¿verdad? Para no perder sus explicaciones, porque es bueno a veces escuchar, no solo estar repitiendo las clases sin tener oportunidad de aportar. Acepto aportaciones, acepto críticas, acepto aclaraciones, si algo de lo que estoy diciendo no está bien, si algún compañero quiere decirme que eso no está correcto y aclarármelo. Yo acepto todo eso porque, como les dije al principio, yo solo soy su acompañante y espero que así nos llevemos durante todo el periodo, ya que vamos a estar juntos durante 2 años, si Dios así lo quiere y nos lo permite. Este año y el otro, porque son 4 notariados y soy la docente titular. Entonces, por eso es que yo quiero tener la más cordial convivencia con ustedes. Y fue un gusto atenderlos y espero tenerlos en mi próxima clase, que sería el miércoles. Y voy a informarles en su WhatsApp lo de Classroom para que puedan bajar las clases y poderlas tener para poder estudiar. No sé si hay alguna participación, si no doy por terminada la clase del día de hoy y nos vemos el miércoles. Mucho gusto de haberlos conocido y felicitaciones, hasta cohetes les reventé por estar en el 7º semestre. ¿Ya bien? Chao. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.